Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Anilu Núñez y en esta oportunidad vamos a continuar con nuestro estudio bíblico del Evangelio de Lucas. En esta oportunidad vamos a ver el capítulo 4, versículo del 1 al 15 y vamos a ir desmenuzando versículo a versículo para poder ir analizando qué nos deja esta enseñanza. Amén. Pero para esto vamos a primeramente dirigirnos a nuestro Padre para que sea el Espíritu Santo revelándonos su palabra. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por este día, Padre, que nos permites estar aquí, pese a todas las tribulaciones del día a día que tenemos que pasar, Padre Santo, pero confiamos sabiamente en tu soberanía, Señor. Descansamos en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia, Señor. Que seas tú revelándonos tu palabra en esta hora, Padre Santo, para poder alimentar nuestro espíritu y que nuestra carne se muera de hambre. Todo eso te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a dar lectura los primeros versículos del capítulo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Amén. Entonces, como vemos aquí, ya Jesús estaba lleno del Espíritu Santo porque él ya se había bautizado. La paloma había descendido sobre él. Él estaba lleno del Espíritu de Dios, ¿no? Muchas veces creemos que el Espíritu Santo se manifiesta de manera externa, ¿no? Pero Jesús aquí en ningún momento habló en lenguas, no tuvo movimientos tampoco. Él solamente sabía que estaba lleno del Espíritu Santo porque estaba lleno de la palabra de Dios, había cumplido el bautismo sin tener pecado y el Señor lo apartó al desierto y le dio una palabra, ¿no? Y él la cumplió y la obedeció y hizo 40 días de ayuno. Y en medio del desierto, en medio de su debilidad, justamente es donde el diablo lo tienta, ¿no? Y le dice, y todavía como que duda de su identidad, ¿no? Le dice: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan, ¿no? O sea, prácticamente el diablo quería hacerlo ver a Jesús como un mago. Y él nunca quiso hacer manifestaciones o milagros públicos porque esa no era su misión, ¿no? Su misión era otra. Él no era ningún mago, él era el Hijo de Dios, él era el Verbo, él era las Escrituras mismas. Y ahí fue donde Jesús, en el versículo 4, le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Amén. Entonces aquí vemos cómo es que el diablo lo tienta a Jesús con la gloria de este mundo, ¿no? Donde él podía obtener muchas riquezas terrenales en este mundo si lo adora a él, ¿no? Pero Jesús sabía cuál era su identidad, cuál era su misión. Él mismo era el Hijo de Dios y él desechó la gloria humana, la gloria terrenal, para poder aceptar la gloria eterna que Jesús le estaba dando. Y acá hacemos un comparativo con Adán. Adán, en Génesis, en el Edén, él no resistió la tentación, él cayó en la tentación, ¿no? En cambio aquí vemos en el Nuevo Testamento ya cómo es que Jesús resiste la tentación. Y él, al resistir la tentación, es que puede cumplir la misión que Dios ya le había entregado aquí en la tierra y que tú y yo seamos salvos eternamente. Si él no hubiera podido resistir, porque recuerda que él también era 100% hombre y tenía necesidades humanas, en ese momento no había comido 40 días, entonces tenía esas necesidades, ¿no? Pero si él no hubiera resistido, tú y yo no seríamos salvos ahora. En el versículo 8 le dice: respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden, y en las manos te sostendrán,
para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén. Entonces aquí Jesús sabía perfectamente las escrituras, porque él mismo era las escrituras, él era el verbo. Pero el diablo, muy astuto, también sabía las escrituras, pero él las distorsionaba para su favor, ¿no? Entonces aquí es donde el diablo le pide a Jesús que lo adore para que pueda caerle bien a todos y sea aceptado por todos. Pero Jesús sabía cuál era su misión y él desechó toda obra del enemigo y él sabía que no iba a ser aceptado, que iba a ser rechazado, que iba a ser vapuleado por las personas, que la gente lo iba a humillar, pero que eso era necesario para darnos la salvación eterna, ¿no? Y cuando dice que lo llevó al pináculo, o sea, a la punta del templo, el diablo también sabía las escrituras y le dijo, échate porque tus ángeles te van a guardar. Él utilizó el salmo, prácticamente él utilizó un salmo, ¿no? Él utilizó el Salmo 91 para poder tentar a Jesús de esa manera. Pero Jesús siguió resistiendo la tentación y no cayó en las garras del diablo. Y por un tiempo el diablo lo dejó, dice, ¿no? Porque Jesús siempre resistió. Y llegó un momento en que el diablo lo dejó por completo. El diablo no logró someter a Jesús a cualquiera de sus pasiones desordenadas, ¿no? Y llegó un punto en que Jesús venció la tentación. Y es por ello que él murió, no siendo aceptado por nadie. Pero sabemos que al tercer día él resucitó. Y pues ahora todos vemos su gloria. Y estamos en su gloria. Los que somos realmente hijos de Dios estamos viviendo esa gloria. Con dificultades, con tribulaciones aquí en la tierra. Pero tenemos esa esperanza que descansamos en la soberanía de Dios. Y en el versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Amén. Entonces aquí fue donde ya Jesús, lleno del Espíritu Santo, resistió la tentación, inició su ministerio ya Jesús. Y él predicaba en las sinagogas, daba testimonio a los demás, ¿no? Y era glorificado por todos, ¿no? Entonces definitivamente Jesús pues es nuestro vivo ejemplo de cómo él vivió para Cristo y no para la gloria de este mundo. Así es que nosotros analicemos en esta hora cómo es que queremos vivir nuestra vida cristiana y resistamos hasta el último día de nuestras vidas, porque solo Dios nos podrá dar la fuerza. Amén. Entonces nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.